Ya. Muy bien. Lo que vamos a hacer en esta parte del curso es tomar una edificación cualquiera y hacer el modelo sísmico y luego diseñarlo, ¿sí? Entonces, para eso, antes de poder diseñar nuestros elementos de concreto, tenemos que hacer un análisis sísmico para verificar si tiene la adecuada rigidez nuestra estructura, ¿ya? Por ejemplo, este es un modelito que yo le subí la vez pasada de un colegio, ¿sí? Donde tiene distintos usos. Por ejemplo, el primer nivel son aulas y el segundo nivel hay un laboratorio de cómputo, ¿sí? ¿Para qué nos van a servir estos datos? Para colocar un tipo de cargas que nos corresponde, ¿sí? Ahorita vamos a hacer uno de los dos modelos. ¿Quieren hacer la escalera o quieren hacer el módulo? La escalera, ya. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cómo nosotros vamos a modelar la estructura y de qué se compone, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la escalera, identificamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 columnas. Hasta 8 columnas, con lo que parece ser una viga. Y luego en el siguiente nivel vemos que acá hay un depósito, el siguiente nivel se pierde el depósito y solamente continúa la escalera que tiene un volado, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a verificar cuáles son los ejes, cómo vamos a modelar nuestra escalera, ¿ya? Entonces, identifiquemos el número de ejes. ¿Cuántos ejes en X tendrá? Tenemos el eje 1 y el eje 2. Y en Y tendremos el eje A, que corresponde, el eje B, el eje C, y hay un eje adicional, ¿cierto? Generalmente, cuando tenemos el eje A le corresponde, el eje B corresponde, el eje C corresponde, pero hay un eje adicional. Generalmente cuando, por ejemplo, yo tengo un eje adicional, le voy a tomar el nombre del eje anterior con prima. Entonces este sería el eje B', ¿ya? Luego que analizamos los ejes, vamos a ver cuáles son las medidas entre cada uno de los ejes estructurales que hay en nuestro edificio, ¿sí? Mírenlo. En X tendríamos solamente una medida. ¿De cuánto sería? ¿Está? ¿Cómo se llama este eje? 1. 1. Este eje se llama 2. ¿Y la medida entre estos ejes cuánto es? 3.4. 3. Muy bien. En el otro lado tenemos hasta. Acá tenemos. Son columnas rectangulares. Ahí está. ¿Sí? Y tenemos que acá le corresponde el eje A, el eje B, el eje C. Y cuando hay un eje adicional, generalmente, por ejemplo, yo tomo el criterio de colocarle el eje anterior más un primo, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a medir cuáles son las medidas entre los ejes estructurales que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas? De A, B, 3.03. 3.03. De B a B'. De B a B', 1.4. Y de B a C. 1.62. 1.62.
¿Sí? Esos son los ejes centroidales que hemos tomado y que nos van a servir para definir nuestra estructura. ¿Ya? Luego, tenemos que ver cuáles son las alturas que vamos a tener en cada uno de estos. Para eso, tenemos que ir a un corte donde aparezca las alturas, por ejemplo el de acá, ¿sí? Para verificar, ¿cuál? 3.03, 1.4 y 1.62. ¿Ya? Y acá, cuando tenemos un corte de este tipo, vamos a ver cuáles son las alturas que vamos a necesitar para definir nuestra escalera. Por ejemplo, en el caso de la escalera, tenemos un piso intermedio. ¿Qué vas a hacer, hermano? Está muy atrás. Ya. Entonces, este solamente es una referencia. Ustedes tienen que abrirlo en su máquina y ver las dimensiones. Y tenemos que ver cuáles son las medidas de acá hasta el eje estructural que tomemos en la siguiente parte. ¿Sí? Acá en el corte se ve que hay una viga, una losita y nuevamente sustrato. ¿Sí? Entonces, en base a esos niveles, ustedes tienen que identificar cuáles serían los ejes que van a tomar para cada uno de los niveles. ¿De cuánto sería? Desde el nivel de piso terminado, es uno de los criterios. Por ejemplo, hasta el eje centroidal que tengamos en la losa, puede ser un criterio, ¿sí? Sería 1.65, supongo que este tendrá 12 centímetros. Nivel de piso de vereda, nivel de terreno natural. 15 centímetros más, ¿cierto? 0.15 más 1.65 y tenemos que restarle hasta el eje centroidal que nosotros consideremos para nuestro modelo. ¿Sí? En este caso, probablemente podamos tomar esta losita. ¿Cuánto mide esta losa? 0.17. Tenemos una losa de 0.17 y el eje estará a la mitad de este valor. ¿Sí? De acá hasta el fondo podríamos tomar el primer nivel. ¿Sí? Y si vamos a modelar la iteración sobre estructura, hasta el nivel de las zapatas o de las cimentaciones, al eje de las zapatas, ¿no? Acá tendríamos nuestra zapatita, ¿sí? Y pondríamos hasta acá. ¿Sí? Como hay columnas a los costados, probablemente tengamos una zapata compuesta desde las columnas hasta el nivel de... Por acá probablemente tengamos otra cimentación, ¿sí? Una zapata corrida, hacia acá, y unas zapatas para la columna, ¿no? Y que va a depender de cómo lo diseñen ustedes. Entonces, ¿cuánto vamos a tomar? Nivel de piso terminado. Nivel de piso terminado. ¿Cuánto vamos a tomar? 1.765. Entonces, el primer nivel va a estar a 1.765. Y luego tengo que tomar hasta el siguiente nivel, ¿sí? ¿Cuánto sería? La losa del otro nivel. La otra losa tiene 0.20. 0.20. Entonces al eje podrían tomar 0.10 abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 1.64.
podríamos tomar uno de estos ejes y luego tendríamos que tomar un eje adicional para este eje que está un poco más alto, ¿cierto? Podríamos tomar el eje centroidal de la viga, eje centroidal de la viga, eje centroidal de la viga. Y tendríamos tres niveles pequeños. ¿Sí? O tomamos uno y el otro lo vamos haciendo conforme vayamos avanzando en el piso. ¿Cuánto sería? 3.26, supongo que no está acá, ¿cierto? Sí, ahí. 3.26. 1.03. ¿Hasta dónde es? ¿Hasta acá? Sí, está arriba, está en esa sección. ¿Hasta acá? ¿Cuánto? 1.03. Y tenemos que tomar en cuenta que este está un poquito más abajo, creo que este está alineado, pero si estuviera acá, ¿sí? Entonces, hay que tomar eso en cuenta para cuando hagamos nuestro modelo. Adelante. Así son los datos que nosotros tendríamos que sacar de cualquier modelo, ¿sí? En cualquier modelo nosotros tendríamos que decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a modelar de esta manera porque, por ejemplo, cada uno de los pisos se va a comportar como un diafragma en donde hay una losa. Por lo tanto, donde está el diafragma va a haber una concentración de masas y en esa concentración de masas quiero hacer mi modelo dinámico, ¿sí? Recuerda que el modelo dinámico al final es así, ¿cierto? Son con unas masitas en cada uno de los niveles donde queremos ver cuánto es el desplazamiento en cada uno de los niveles y en cada una de las direcciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar cuáles son estos puntos de concentración y en esos puntos de concentración evaluar los modos de vibración muy bien. Una vez que tenemos todos estos datos podríamos empezar ya a armar nuestro proyecto estructural, pero tendríamos que ver qué tipo de cargas vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué cargas son las que colocamos en los cargas muertas? ¿Qué más? Cargas vivas. ¿Qué más? Nada más. Estas son las básicas, ¿sí? ¿Sí? Si es que estuviéramos en un lugar donde nieva, pondríamos nieve. No podemos viento porque generalmente es una estructura pesada y de poca altura. ¿Sí? Estas son las cargas básicas que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Pero generalmente para tener un mejor orden podemos dividir cada una de estas cargas en otras, ¿sí? Por ejemplo, algunos solemos hacer una diferencia entre DEA y CM y entre carga viva y super viva, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Simplemente en D van a estar los pesos de todos los elementos estructurales, ¿sí? En CM todos los demás pesos propios adicionales, pero de los elementos estructurales propiamente dichos. Por ejemplo, puede ser un piso terminado, ¿sí? Luminarias, etc. ¿Ya?
Entonces, sacar todos los demás pesos propios, pero de elementos no estructurales. ¿Sí? En cargas vivas vamos a colocar la carga viva, pero de todos los entrepisos. ¿Sí? Entrepisos. Y en superviva vamos a colocar las cargas en techos finales. O coberturas. ¿Sí? Podemos llamarle coberturas o podemos llevar en azoteas, etc. ¿Sí? Pero son los techos en los que termina la edificación. ¿Por qué hacemos una diferencia entre carga viva y superviva? Porque cuando hacemos edificios, grandes edificios, la norma nos permite hacer o utilizar unos coeficientes de reducción. ¿Sí? Pero esos coeficientes de reducción solamente se pueden tomar en las cargas vivas de entrepisos, más no en las cargas supervivas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro modelo y luego unos patrones de carga, patrón creo que es en el programa, buscar esos patrones donde vamos a decirle, ¿sabes qué? Lo básico que te voy a tener es carga muerta, CM, CV, superviva y luego agregarle las cargas sísmicas. Y luego agregarle las cargas sísmicas. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todo lo básico para nuestro modelo. Vamos a iniciar el programa. ¿Ya? Vamos a iniciar con el pequeño modelo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un nuevo modelo en New Model y acá podemos escoger por defecto o de un archivo que nosotros tengamos, ¿sí? Le vamos a colocar la última opción donde dice tomar configuraciones. Acá le vamos a decir que sea Metric Sistema Internacional y todo lo demás lo vamos a dejar por defecto. Le vamos a decir OK. Y acá vamos a colocar los datos. ¿Ya? Entonces, ustedes me dictan número de grillas en la dirección X. 2 grillas. Número de grillas en la dirección Y. 4 grillas. Espaciamiento en la dirección X. ¿Cuánto? 3.4. Y espaciamiento en la dirección Y. Ahí es variable, ¿cierto? Cuando es variable y hay alguna que se repite varias veces, esa lo colocamos. Si no, si todas son diferentes, cualquiera de esas. 3. ¿Cuánto? 0.3. Número de niveles. ¿Cuántos niveles necesitamos? 2 niveles. Ya. El piso típico, ¿de cuánto será la altura? Depende si es que colocamos todos los niveles que necesitamos para empezar a dibujar. Van a ser como 4, ¿no? 1 el piso intermedio, el descanso. Otro el de arriba. 2. Y luego para hacer el techo inclinado, ¿cierto? Necesitamos 1, 2, 3, 4 como mínimo. 4. La altura típica del piso. En este caso también todos son diferentes. Le podríamos colocar cualquier valor. Y del piso inicial. ¿Del piso inicial cuánto es?
1.775. 765. 7.65. ¿Sí? Entonces, este es una modelización, ¿sí? Ustedes tienen que, en base a algo existente, tienen que decirle cuáles son las dimensiones iniciales que puedo tomar, ¿ya? Luego de que tenemos lo básico, vamos a empezar a editar cada uno de estos. Acá hay una opción que dice labeling o etiquetado y nos dice en X ¿cuáles van a ser los ejes? 1 y 2 le vamos a decir que inicie en 1 y en Y le vamos a decir que inicie en A. Esta opción no la vimos la vez pasada, ¿no? Ya, a ver. Estamos acá colocando los datos y acá hay una opción que se llama Grid Labels, que significa etiquetado de grilla. Le vamos a dar clic y acá lo que nos dice es, ¿sabes qué? ¿Cómo quieres que etiquete cada una de las grillas? Por ejemplo, dice, en el inicio de X, la identificación, ¿cuál quieres que sea? Le voy a decir que inicie en 1 y se etiquete de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De nosotros está de izquierda a derecha, así que lo vamos a dejar por defecto. Y allí quiero que empiece en A y que etiquete de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De abajo, del bottom al top. ¿Ok? Una vez que está definido eso, vamos a editar la grilla para que nos sirva para la ejecución. Custom, editar la grilla y por defecto nos va a dar los datos que nosotros le hemos colocado. Parece que está muy grande la grilla, le vamos a dar a 500. Ahí está. Y luego nos dice la grilla 1 y la grilla 2. La grilla 1 está en la ordenada X y la grilla 2 está en la ordenada 3.4. ¿Está bien? Luego dice la grilla A, B, C y D. La A está en 0, la B está a 3.03, la C está a 6.06. Y acá podríamos agregarlo, ¿no? Entonces tenemos A, B, B', B' y C. ¿Ya? A para la primera, B para la segunda. Acá tenemos el pequeño grafiquito, A en la primera, B en la segunda, B' la tercera y C la cuarta, ¿cierto? Pero las distancias están por defecto a 3.03, ¿cierto? Lo que queremos es modificar las distancias. Pero tendríamos que decirle, ¿sabes qué? La primera está en 3.03, la siguiente ordenada sería 3.03 más 1.4 y así sucesivamente. O podemos activar la segunda opción que dice Display Grid Data as Spacing, ¿sí? ¿Qué significa eso? Espacio entre Mostrar el espaciamiento, la data de los espaciamientos entre grillas, ¿no? Le vamos a poner aquí Display. ¿Y qué es lo que cambia? Ahora ya no me muestra por las ordenadas que tenga cada dato, sino me muestra el espaciamiento entre una y la otra. Por ejemplo, el espaciamiento entre A y B es 3.03. ¿Corresponde a mi gráfico? Sí corresponde, ¿cierto? Pero entre B y B' ya no es 3.03, sino le corresponde 1.4, ¿cierto? 1.4. Le damos Enter. Y la última distancia es 1.62. ¿Sí? 1.62. ¿Sí? Y como ven, en el gráfico aparece acá un poco más grande y estos un poco más pequeños, tal como es
debe corresponder al diseño original, ¿no? Este más grande y cada uno de los espacios un poco más pequeños. Una vez que está determinado cuáles van a ser las grillas, le vamos a dar OK. Así como hemos editado la grilla, vamos a editar los niveles. Custom. Y nos dice, ¿sabes qué? El primer nivel mide 1.765. ¿Corresponde? Sí, creo, ¿no? Dígame los demás datos. ¿Cuánto? 1.64. Ya, siguiente. Siguiente. 3.26. Y el último 1.03. Ya está. Ya tengo todos los niveles. Estos niveles nosotros los vamos a colocar en función de la necesidad para que nosotros dibujemos el modelo lo más semejante que sea a nuestro plano, ¿sí? Por ejemplo, esta distancia 1.765 es la distancia medida desde el nivel del terreno natural hasta el primer descanso, ¿cierto? Hasta el eje del primer descanso. La siguiente distancia es desde el eje del descanso hasta el eje de la siguiente losa, de la losa. El siguiente nivel es desde el eje de la losa hasta el eje de la viga. Y el último del eje de la viga hasta el eje de la viga horizontal, de las vigas diagonales. ¿Ya está? Una vez que tenemos estos datos, ya podríamos empezar a dibujar. Le vamos a poner OK. OK. Muy bien. En la parte izquierda se va a mostrar, por ejemplo, una vista en planta. Y acá donde dice Plan View Story 4 nos quiere decir, ¿sabes qué? Estamos en la vista en planta, en el nivel 4, con un Z, un nivel de piso del último nivel de 7.695. Este nivel debería coincidir con el eje centroidal de esta última hasta el nivel del terreno natural, ¿verdad? Supongo que está bien, así que vamos a continuar. Una vez que tengo esto, lo primero que tengo que hacer es irme a las herramientas de definición para empezar a definir qué materiales y secciones voy a ir a utilizar, ¿ya? Luego de los materiales voy a colocar las secciones. Luego de las secciones, por ejemplo, tengo que definir si va a haber algún diafragma rígido. ¿Habrá algún diafragma rígido? ¿Cuál? Cada losa. ¿A cuál nos referimos? ¿A esta? ¿A esta? A cada uno de los descansitos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que con el tamaño del descanso todo el edificio se va a mover junto con la losa o va a tener un movimiento similar junto a la losa? ¿Qué creen? Si ustedes lo ven en planta, ¿cómo va a ser? Va a ser un cuadradito, va a ser un cuadrado, bueno, tipo esto, y con todo esto vacío, ¿cierto? Cuando lo ven en planta, de acá
¿sí? Visto desde el segundo nivel, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto es vacío y esto es la losa, ¿sí? ¿Se comportará como un diafragma rígido? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia con esto de acá? Esto de acá todo es una sola losa horizontal. Entonces, nosotros asumimos que casi todo se comporta como una sola losa horizontal. En este caso no se puede, ¿por qué? Porque la losa es demasiado pequeña a comparación de todo el nivel, ¿sí? Entonces, no va a haber diafragma rígido. ¿Habrá un diafragma diagonal? ¿Habrá un diafragma rígido en diagonal? ¿Sí? ¿Ya? El concepto de diafragma rígido es el de una losa horizontal. ¿Qué quiere decir? Si está en diagonal, ya no existe, ¿sí? Entonces, el concepto de diafragma rígido, grábenselo, porque hay bastantes errores, a veces se hacen unos diafragmas en diagonales, es de una losa horizontal que se comporta como una unidad, ¿ya? Ya, a ver, nuevo material. Vamos a escoger cualquiera, por ejemplo en Europa. Cualquier tipo de concreto. Por ejemplo, estándar C1215. ¿Sí? Lo importante es que sea concreto, ¿ya? Para que nosotros lo creamos. Al final nosotros le vamos a colocar los datos tal para que se comporte como el concreto que nosotros utilizamos acá. ¿Qué datos? Módulo de elasticidad y resistencia, ¿ya? Le vamos a decir luego que cogemos esto, ok. Lo que voy a hacer es primero cambiarle el nombre. Le vamos a decir concreto F'C 280 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Voy a utilizar un concreto. Tipo de material, concreto. Isotrópico. Y luego vamos a colocarle, por ejemplo, la densidad, el módulo de elasticidad, módulo de Poisson, etc. Pero, por ejemplo, quizás yo no desconozco estas unidades y me traen problemas. Lo que puedo hacer es entrar a la calculadora cuando estoy en estas unidades. Shift, doble clic y me envía a la calculadora, ¿sí? En esta calculadora le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que las unidades de fuerza lo coloques en kilogramos fuerza y las unidades de longitud en centímetros, por ejemplo, o en metros. Kilogramos por metro, y en kilogramos por metro yo sé que un concreto de peso normal es de 2400 kilogramos por metro cúbico. Le pongo calcular, ok. Lo transforma automáticamente a kilonewtons por metro cúbico. Lo siguiente que me dice es el módulo de elasticidad en megapascales. Yo no sé con qué se come megapascales. Le vamos a dar shift, doble clic. Pero sí conozco que en kilogramos por centímetro puedo utilizar una fórmula, ¿cierto? El ACI me da una fórmula que es 15.000 por raíz cuadrada SQR square de 280 kilogramos, ¿cierto? Coloco estos datos. A ver, todos vamos ahí. A ver, cancelamos. Shift, doble clic. Y yo conozco que en kilogramos por centímetro cuadrado, la fórmula en kilogramos por centímetro cuadrado, lo puedo obtener si yo multiplico 15.000 por la raíz cuadrada. Para sacar raíz cuadrada le voy a colocar
SQR, y entre paréntesis le voy a decir de cuánto, de la resistencia del concreto. Como la resistencia es 280, le pongo 280, le pongo calcular, ok. Y ya lo tengo en megapascales. Luego tengo el módulo de Poisson 0.20 y los demás datos, como el módulo de corte, ya lo hace en función del módulo de elasticidad. Lo siguiente que tengo que definir es la resistencia del concreto. Para eso voy a entrar a Modify Show Material Properties, Show, y acá le voy a decir cuánto es la resistencia en megapascales. ¿Cuánto es la resistencia en megapascales? ¿Cuánto? No sé cuánto es megapascal. En kilogramos por centímetro, 280. $280 es igual a 27.45862 megapascales, ¿sí? Si es que necesitan un factor de transformación, también pueden utilizar el programa, ¿cierto? Le dicen OK. Le dicen OK. Y nuevamente OK. Y ya tendríamos definido el concreto a utilizarse. Después del concreto, vamos a utilizar albañilería, ¿sí? Para albañilería nos tendríamos que ir a la norma y colocar los datos de albañilería. Otra forma es que ustedes abran algún archivo de albañilería donde tengan el ladrillo y copiar las propiedades, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a buscar. ¿No tienes? Si no tienen, apúntenlo bonito estos datos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una escalerita, ¿sí? Y vamos a buscar los materiales. Por ejemplo, acá hay albañilería. Y acá copien las propiedades que están de acuerdo a nuestra norma, ¿sí? Por ejemplo, albañilería, tipo de material, otro, para que no tome ningún dato, no lo diseñe. Isotrópico. La resistencia de albañilería, bueno, el peso específico 1800 kilogramos fuerza por metro cúbico. El módulo de elasticidad es igual a 175 con ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 175 millones de kilogramos sobre metro cuadrado. Módulo de Poisson 0.25. La densidad 1800. Bueno, no es densidad sino peso específico. 1800 kilogramos fuerza por metro cúbico. Módulo de elasticidad 175 millones, si es que estamos en las mismas unidades, ¿ya? 175 kilogramos por metro. ¿Para qué necesitamos colocarle el valor de módulo de elasticidad? Para ver cómo se deforma determinado material, ¿sí? Lo podríamos también colocar mampostería, pero como no vamos a diseñar solamente, por ejemplo, todo lo que es albañilería lo diseñamos manualmente, solo necesitamos que tenga
Solamente necesitamos que tenga el modo de elasticidad para ver cómo se comporta. ¿Ya? ¿Ya está? Entonces, con esos datos, nosotros muy bien, con esos datos nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo voy a crear un nuevo material, ¿sí? Nuevo material. Tipo le voy a poner otro. Y acá le voy a decir, ¿sabes qué? Este material se llama albañilería. El peso por unidad de volumen, que es el peso específico, es en kilogramos por metro de 1800. Y el módulo de elasticidad es de kilogramos por metro, 175 millones. Ya tenemos el material definido. Le vamos a decir OK. El coeficiente de deformación de la albañilería es 0.25. Ahora sí, OK. OK. Lo único que nos faltaría es, vamos a utilizar albañilería, vamos a utilizar concreto, nos faltaría las varillas de refuerzo, ¿cierto? Para eso, cuando nosotros leemos los números de acá, nos dicen indirectamente qué es lo que está, a qué se refiere. Por ejemplo, si leemos 4000 PSI, ya sabemos que es concreto. Si leemos a 615 grados 60, ¿qué es? Acero. Entonces vamos a modificar el material y le vamos a decir, este es el acero que yo utilizo. Este es un acero de FY de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es el peso por unidad de volumen del acero? ¿Cuánto? Sí. Es rebar, material rebar, y de frente te va a salir como uniaxial, ¿ya? Luego te va a decir cuánto es el peso por unidad de volumen del acero. Tendrían que irse y pesarlo, ¿no? ¿Cuánto pesa? 4200 pesa el acero. Esa es la resistencia, ¿cierto? Esa es la resistencia o el grado de fluencia, ¿verdad? 0.99 es lo que pesa una varilla de media, ¿cierto? 1 metro. ¿Pero cuánto pesa? 1 centímetro cúbico de... ¿Cuánto pesa 1 litro de acero? ¿Ya? El peso específico del acero es alrededor de 7850, ¿ya? 7850, y es válido para casi todos los aceros, ¿ya? 7850 kilogramos por metro cúbico. Decimos calcular, OK. 7850 kilogramos por metro cúbico.
es el peso específico del acero según nuestra normativa. Módulo de elasticidad le vamos a dejar por defecto porque es el mismo acero. Le vamos a decir OK. Acá están algunas propiedades que podríamos modificar. Vamos a entrar acá donde dice Modify Show Material Properties. Y acá tenemos algunos datos, ¿no? Como el FY, el FU, el FYO, el FY expectado y el FUE expectado. Le vamos a dar en las unidades kilogramos por centímetro. ¿Y cuánto será el FY? Justo es 4200, ¿cierto? Vamos a colocar 4200. Este valor ya. Y los demás datos lo podemos dejar como está, ¿ya? Ahora, ¿qué significarán estos últimos que dice expected strange? El FY y el FUE y nos da otros valores. ¿Qué serán esos? ¿Qué podrían ser? ¿Ah? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros construimos, probablemente lo que en realidad después que nosotros construimos no sea exactamente el mismo valor que nosotros diseñamos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos verificar con algunos tipos de ensayos para verificar cuánto es el valor real ya en obra, ¿ya? En este caso, lo vamos a decir OK y OK. Hasta aquí ya tenemos los materiales que vamos a utilizar, la grilla básica. Ya tenemos definido cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que identificar es las secciones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que identificar qué secciones van a utilizar, ¿no? Primero las secciones lineales. Las secciones lineales, acá les llaman elementos frame, ¿sí? A todo lo que sea lineal. Y pueden ser, por ejemplo, vigas, columnas, ¿sí? Vigas y columnas. Y luego tienen que identificar los elementos shell. ¿Cuáles van a ser los elementos shell? Todo lo que sea losas, placas. ¿Sí? Losas y placas. ¿Qué quiere decir? Si queremos un muro, será un elemento shell. ¿Sí? Si queremos una losa de la escalera, también será un elemento shell. ¿Ya? Si queremos dimensionar una vigueta, será un elemento frame. ¿Ya? Entonces, quiero que vayan a su plano y definan qué tipo de vigas vamos a utilizar. Frame section. Acá hay unas que están por defecto en función de lo que escogimos. Le van a decir delete multiple properties. Seleccionan todo, borrar. Seleccionan todo, borrar. Solo queda una y le van a decir nueva propiedad. Nueva propiedad es un elemento de concreto rectangular y vamos a iniciar con las vigas. Viga el material va a ser concreto F'C 280. ¿Y cuáles van a ser las dimensiones? ¿Qué vigas yo tengo acá? Por ejemplo, acá hay una viga en la que se va a apoyar
el descanso, ¿cierto? Donde se va a apoyar la escalera, que tiene cierta longitud. Lo primero que tendría que hacer es predimensionar esta viga. La viga es de 340. ¿Cuánto es la dimensión que yo podría utilizar para mi modelo? ¿Cuánto? Por aquí tenemos otra viga. Es de la misma dimensión. Así que, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale? Para predimensionar tenemos algunas fórmulas que nos van a dar un acercamiento a la sección a utilizar. Por ejemplo, acá tenemos una hojita de predimensionamiento que ustedes también la tienen, ¿verdad? ¿No la tienen? Tienen que mirar sus documentos que tienen. Entre 10 y 12. De 10 y 12. ¿Ya ves? Su compañero sí lo tiene. Ya está. Entonces, vamos a dividir la distancia. ¿340 era? 340 entre 12. Va a ser, tiene que ser una dimensión entre 0.28 y 0.34, ¿cierto? Entre esa dimensión y esa dimensión podríamos utilizar perfectamente 0.30, ¿sí? Entonces le vamos a decir, el alto que vas a tener va a ser de 300 milímetros o 30 centímetros y el ancho mínimo que puede tener es de 250 milímetros, según nuestra normativa. Entonces, acá le vamos a decir las dimensiones. Primero se pone el ancho, 25 por 30, que es lo predimensionado. Si nos hubiera salido el peralte 70 centímetros, ¿cuánto le hubieran colocado de ancho? ¿Cuánto sale? Entre 35 y 40 centímetros más o menos, ¿sí? ¿Ya está? Tenemos estos datos. Esta es nuestra viga. Pero si es que acá salen los aceros, está trabajando como columna. Le vamos a decir, ¿sabes qué? No quiero que trabajes como columna, sino como viga. Le vamos a decir que se dimensiona diseño, viga, y acá le tendríamos que colocar cuál es el recubrimiento longitudinal hasta el centroide del grupo de varillas. Vamos a dejar por defecto 60, el acero de refuerzo FY 4200. Esto es para el análisis de la ductilidad en vigas, que ya les expliqué algo la vez pasada. Le vamos a poner OK. Y OK nuevamente. Ya tengo mi viga de 25 por 30. Voy a borrar esta viga que no me sirve. Si nos vamos a mi plano, solo tengo esta viga de 25 por 30 y unas vigas que van a ir acompañadas donde está el muro, ¿verdad? Esas vigas les vamos a dar la dimensión mínima estructuralmente. Entonces serán vigas de 25 por 25. A New Properties le vamos a decir viga de 25 por 25. Concreto. 250 por 250. Ya está. 25 por 25. Ok.
Ya tengo los dos tipos de vigas que se van a utilizar, ¿ok? Luego de las vigas vamos a definir las columnas. Section properties nuevamente, frame section, y le vamos a decir nueva propiedad. La columna también es rectangular, si fuera circular le pondríamos circular, rectangular, y le voy a decir que es de concreto, y las columnas son rectangulares, ¿cierto? El ancho mínimo 25, son de 38 por 25, por ejemplo, en el predimensionamiento del arquitecto, quizás, ¿no? 25 por 35. Hay que colocarle medidas terminadas en múltiplos de 0.05. Le vamos a poner de 25 por 0.35, ¿ya? Le vamos a decir es una viga de 250 por 350. Ya está. Hay dos medidas de columna, de 25 por 25 también. ¿Hay más chiquitas? Ah, las últimas nomás son más grandes. Ya. Hay que colocarlas todas de 25 por 25 en todo caso, ¿ya? Y luego verificamos si funciona o no funciona. 250 por 250 también podríamos predimensionarlas. Columna de 25 por 25 y vamos a entrar en Modify Show Rebar. Salud. Muy bien. Está trabajando como columna. ¿Qué quiere decir que trabaje como columna? Se va a diseñar a axial y a los momentos hacia ambos lados. Dice que es una tipo configuración rectangular y va a utilizar estribos. Si fuera circular, podría utilizar estribos o sunchos, ¿sí? Rectangular. Acá podemos decirle si es que va a ser chequeada. ¿Chequeada qué quiere decir? Yo le coloco el acero acá y chequea si cumple o no cumple. O le digo que lo diseñe. Sin embargo, hay algunos especialistas que dicen que nosotros tenemos que colocarle por lo menos el acero mínimo para que trabaje adecuadamente el programa, ¿sí? Para colocarle el acero mínimo, ¿cuánto es el acero mínimo en columnas? ¿Cuánto? ¿4? ¿4 qué? 4 varillas de media es... Y si es una columna de 90 por 90, también le ponemos 4 columnas de media. ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿No ha llevado concreto armado? ¿Como si no hubiesen llevado? Muy bien. El acero mínimo en columnas es el 1% del área bruta de la columna, ¿sí? 1% es el acero mínimo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una columna de 25 por 25, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto acero le podríamos colocar mínimamente? ¿De cuánto es el diámetro de una varilla y cuánto es su área? ¿Sí? Que nadie lo tenemos de memoria excepto de un par de varillas, o excepto que justamente estén diseñando por esos días. Le van a colocar, por ejemplo, OK, y vamos a configurar los aceros. ¿Sí se acuerdan que lo hicimos también en albañilería? Define, Section Properties y medidas del acero de refuerzo, dice.
Pero le vamos a decir primero, ¿sabes qué? Quiero que me muestres las longitudes en centímetros, las fuerzas en kilogramos. Ya está. Acá cambien unidades a centímetros y unidades de fuerza a kilogramos, por ejemplo. Bueno, lo importante es las longitudes, ¿ya? Se van a definir section properties y medidas de las varillas de refuerzo. Acá ustedes van a ver unas varillas, por ejemplo dice 6 que mide 0.3, pero no sabemos dónde se utilizan ese tipo de varillas o no las conocemos según el estándar que nosotros utilizamos, ¿ya? Para eso le van a dar clear all bars y le van a decir agregar nuevas barras comunes. Y van a utilizar, por ejemplo, creo que es la primera, US Customary. Justo es esa. Y ahora sí, entendemos qué significa, ¿no? Número 2, ¿qué significa? Un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. 3, ya está. Entonces, por ejemplo, le pondríamos un cuarto, 3 octavos, de media, de 5 octavos, de 3 cuartos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, de 5 octavos, ¿cuánto sería lo mínimo que utilizaría en una columna de 25 por 25? Con 4 columnas, ¿cierto? Con 4 fierros podría utilizar. Entonces, para una columna de 25 por 25 que va a trabajar como pórtico, tendríamos que colocarle como mínimo 4 varillas de 5 octavos, ¿sí? En albañilería generalmente no utilizamos columnas tan anchas, utilizamos columnas del espesor de ladrillo, ¿cierto? El espesor de ladrillo es de 13 centímetros por 25 de largo, entonces sí les va a salir de media, ¿ya? Luego que colocamos los nombres le decimos OK y nuevamente vamos a entrar a la propiedad frame section de la columna, ¿ya? No habíamos terminado de definirla. Modify show rebar. Y acá tendríamos que empezar a colocar los aceros que va a tener cada una de nuestras columnas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los aceros que se han colocado por defecto, miren. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 12 varillas, ¿sí? Es una columna de 25 por 25, yo sé que son 4 varillas de 5 octavos, ¿sí? Entonces, en función de esos datos y moviendo estos datos, traten de que aparezcan 4 varillas a los costados. A ver, traten de hacerlo. Como van a aprender es haciéndolo, ¿no? Traten de hacerlo. Traten de entender lo que dice. ¿Ya está? ¿5 octavos? El área es 2. Ah, no, 1.56. Entren nuevamente a sus varillas y ahí vean, ¿ya? Creo que 2 es de 3 cuartos. De 5 octavos es 2. 5 octavos es 2. 5 octavos es 2, ¿ya? Si es que entran en
En el hiéresis son esos 3 puntitos. Pueden entrar a su base de datos de aceros, ¿ya? Exacto, ¿ya? En lugar del user ponen la varilla y le dicen cuántas varillas y le sale cuántos centímetros cuadrados le van a colocar, ¿ya? ¿Ya está? A ver. Entonces, al final debe quedar algo así, ¿verdad? 4 varillitas en cada costado. ¿Sí? ¿Repetí cuál? Ya, lo hice así, le puse freeze y luego... Acá son los datos que ustedes tienen que decirle. ¿No? No, freeze. Acá son los datos que ustedes tienen que colocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice clear cover for barras de confinamiento, ¿sí? ¿Cuál es el recubrimiento hasta las barras de confinamiento? Acá, por ejemplo, dice 4 centímetros. Luego dice número de barras longitudinales a lo largo de la dirección 3. Número de barras longitudinales a lo largo de la dirección 2. ¿Qué quiere decir? Un en X, otro en Y, ¿no? ¿Cuántas son? En dirección X 2, en dirección Y 2, ¿no? ¿De cuánto van a ser las medidas? De 5 octavos, ¿sí? Y en las esquinas también de 5 octavos. Más abajo, ¿qué dice? ¿Cuál es el confinamiento de las barras? ¿Cuántas de estas barras van a estar confinadas? En X, ¿cuántas? 2. ¿Y en Y? 2. Si todas van a estar confinadas, simplemente 2. ¿Ya? ¿Se ponen ok? Acá, ¿qué pondrían? Acá colocarían de 1/4, ¿sí? Porque va a ser un confinamiento. Ese es el espaciamiento máximo, es el espaciamiento promedio que van a estar el confinamiento, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Cuando tú le pones 5 octavos, te sale 110 milímetros. Ese es el estribo que vas a utilizar. ¿Ya? Es el estribo. Depende de cuánto vayas a utilizar. Hasta 1 pulgada puedes utilizar de 1/4. Ya está. Ya. ¿Qué me dices tú que no te sale? La configuración primero cámbialo a centímetros, ¿ya? Cambia a centímetros, entra a tus barritas y saca las barras del sistema internacional de esta mano. Ya tenemos las columnas, le vamos a decir ok. Ya tengo las columnas y ya tengo las vigas. Lo siguiente que voy a definir son las secciones shell. Definir sección. Y dentro de las secciones shell tenemos 3, miren. Tenemos slab section para losa, secciones losa. Deck section es cuando tenemos una losa pero que puede ser losa aligerada. Y wall section para secciones shell pero verticales, ¿ya? Entonces empecemos por ejemplo por las slab section. En slab section, delete. En slab lo voy a modificar nomás y le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sea una losa de concreto y le voy a decir, este va a ser el descanso.
el descanso. Y va a ser una losa maciza de un espesor de 17 centímetros. Slab es losa, ¿ya? Y va a tener 17 centímetros. Y se va a modelar como, acá podríamos decirle, losa thin significa losa fina y una losa gruesa, ¿sí? Como es una losa de techo, le podríamos decir que es una losa fina. Cuando ya sea en cimentación, por ejemplo, más de 25 centímetros, ya es una losa gruesa, ¿ya? Shell thin, 17 centímetros. Y acá por si acaso también le voy a decir 17 centímetros. ¿Cómo se coloca este espesor? Eso se predimensiona también, ¿cierto? Descanso 17 centímetros, ¿ok? Luego del descanso, vamos a ver nuestro planito. Tenemos que tener acá hay una losita, ¿sí? Una losita más pequeña de 17 también, entonces también nos sirve, ¿ya? En el otro lado tenemos una losa aligerada, pero sí coincidió, sí coincidió, ¿ya? Luego tenemos acá una losa aligerada, ¿sí? Para lo que es el descanso. En esa losa aligerada podríamos hacerlo con rivet, que significa una losa aligerada justo, o podríamos hacerlo como una losa y unas vigas que van a ir separadas, como lo hicimos la vez pasada, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer con losa y con vigas, ¿ya? Porque en cimentaciones lo vamos a hacer con aligerada, ¿ya? Vamos a decirle nueva propiedad y acá le vamos a decir losa aligerada ...5 centímetros, ¿sí? Es la losita que forma parte del aligerado, que tiene una capita de 5 centímetros. ¿De cuánto es? Va a ser del mismo concreto y va a tener 5 centímetros de espesor. ¿Ya está? ¿Ok? Pero si hago la losa aligerada, tendría que ser las viguetas, ¿no? Ya lo vamos a hacer después. ¿Ok? Ya tengo los dos descansos, creo que son todas las losas que necesito. Acá hay una losa de 17, acá hay otra losa de 17 y acá hay una losa de 20. ¿Ok? Lo siguiente que voy a definir es wall section, ¿sí? En wall section vamos a modificarlo y le vamos a decir, ¿sabes qué? Este va a ser un muro de albañilería. Muro, y vamos a ir a medir de cuánto mide el muro de albañilería. Son de 25 centímetros, es un aparejo de cabeza, ¿sí? Muro, 25 centímetros. Y estructuralmente, ¿cuánto funciona de ese muro? ¿No? Recuerden, en la albañilería colocábamos solamente el espesor real, ¿no? Del muro y ya no le consideramos acabados. Depende de las medidas del ladrillo, ¿cierto? ¿Ya? 12 por 15 por 24 creo que hay un ladrillo, ¿cierto? 12 por 15 por 24 le podríamos colocar 24 centímetros de espesor. El material va a ser albañilería, también como una losa fina. Ok. Ya tengo los muros, las losas, las vigas y las columnas. Ahora
Debido a que creé una losa aligerada, tengo que crear las viguetas que van a ir con la losa aligerada, ¿sí? Para eso, una vigueta, ¿qué tipo de elemento es? ¿Frame o shell? Frame. Vamos a ir a definir section properties y frame section, ¿sí? Nueva propiedad, una vigueta es un elemento rectangular section, y le voy a colocar nombre vigueta. Material 280. ¿Cuánto es la altura de la vigueta? Vamos a ir. ¿Cómo es la losa aligerada? Algo así, ¿no? Tienen unas viguetas. ¿Verdad? Algo así, ¿no? Y acá tenemos el ladrillito. ¿Sí? Este espesor de la vigueta se va a predimensionar también, ¿no? Hay unos predimensionamientos ahí, podríamos predimensionarlo. En este caso ya hemos asumido que es de 20 centímetros. ¿Sí? Si es de 20 centímetros, esta losita mide 5 y este ladrillo va a ser de 15 centímetros. ¿Sí? Entonces, la vigueta que va a tener acá, que va a tener un acerito probablemente acá, o dos, y un acerito acá, ¿de qué altura será? ¿De cuánto? De la altura de la losa, de 20, ¿sí? Puede funcionar como una viga, ¿sí? Que va a tener 20 de peralte. ¿Y cuánto va a tener de ancho? ¿Sí? Esta medida es 10. Esta medida de acá para acá, ¿cuánto es? 30. Y acá hacia acá hay otros 10. ¿Sí? Por eso es que entre vigueta y vigueta hay esto es lo ¿de eje? ¿Cuánto hay? 40. Entonces, entre vigueta y vigueta va a haber 40, ¿no? ¿Podría construir viguetas de más de 10 centímetros? Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Depende del análisis que nosotros hagamos, ¿sí? En ese caso ya tendríamos que... A veces no cumple esa vigueta de 10 centímetros, ¿ya? Pero lo normal es que en construcciones normales podamos utilizar eso. Entonces, ¿cuánto va a ser el depth? Centímetros. Depth 20. ¿Y el width? 10. ¿Cómo se dice en portugués? M3 le vamos a decir que funcione como viga, y acá lo que tenemos que modificar, acá sí es importante, es el recubrimiento, ¿sí? Debido a que tiene muy pocas dimensiones, tenemos que darle las dimensiones reales. En losas, ¿cuánto es el recubrimiento? 2 centímetros. Porque no hay espacio, ¿cierto? Le decimos, ok. Le decimos vigueta de 10 por 20. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta losa, yo ya la estoy dibujando, ¿sí? Voy a la... ¿Y acá? Esta losita, yo ya la estoy dibujando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta viga va a tener un espacio de cruce con esa losa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo lo coloco las dos, puede tener un peso adicional debido al espacio en que se pone. Para eso, te voy a decir
Esta es la vigueta y hay un espacio que se corta. ¿De cuánto es ese espacio? 5 centímetros. Le voy a decir, ¿cuánto es el porcentaje que yo voy a considerar para mi modelo que va a pesar la viga? Si esto mide 5, este va a medir 15, ¿sí? El porcentaje va a ser de 15 sobre 20, es el porcentaje que va a tener de la 0.75. Quiero que considere solamente 0.75 el peso de la losa. Me voy a ir a Show Modifiers, y le voy a decir la masa 0.75, 0.75 en masa y en weight. Masa y peso, y luego le voy a decir, ¿sabes qué? Las viguetas no las voy a diseñar a torsión. ¿Por qué? Porque no se van a torsionar. Le voy a decir que la constante torsional es 0, ¿ok? Ok. Ya está. Ya tenemos la vigueta de 20 por 10 ya construida, ¿sí? Hasta aquí ya tendríamos todos los elementos para empezar simplemente a dibujar. Vamos a guardar el modelo. A desayunar. Escalera, clase del 30/9 del 2017. ¿Está?